Bueno, bienvenidos, buenos días y bienvenidas vecinas, bienvenidos vecinos a este ciclo especial de la persona detrás del personaje, una nueva emisión, 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Hoy tenemos el episodio número 8, 1990-1991, y con una entrevista con vecino, amigo, integrantes del staff de la persona detrás del personaje, que esperemos que durante el año empecemos a reincorporarse nuevamente, el arquitecto Roque Sacomandi. Roque, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Alberto, buenos días a la audiencia. Y bueno, aquí estoy para aportar ese grano de arena y que nos sirva para clarificar, para aportar y conocer un poco más sobre esta década del 90 que amamos odiar. Hay un programa de Canal Encuentro que dice, que lleva ese título y que nos marcó profundamente y marcó a los años venideros. Yo diría las décadas posteriores inclusive, sin lugar a duda, y algunos efectos todavía los seguimos padeciendo. Digo yo, no sé, yo no soy un personaje. Sí, y bueno, y muchos de los que no nacieron o no vivieron en esa época lo tienen muy lejos y allá a la distancia. Que ese es un poco el sentido de este programa. Es decir, la propuesta es para aquellos que tienen menos de 50 años, estas cosas no las vivieron. No tuvieron posibilidad de vivirlas. Se lo puede haber contado, se lo puede haber, pero muchas cosas que no se han vivido, y el tema de intentar a veces alguna vez los argentinos no nos tropezamos con la misma piedra más de dos veces. Pero bueno. Así que estemos acá por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Como ustedes están viendo, hay café para dar en particular, así que vamos a dar un café. Porque hay que afeitarse, tanto como yo. Pero bueno, hoy es sábado 13 de mayo del año 2023, son las 9 horas 41 minutos en todo el territorio nacional. Esto después se va a transmitir nuevamente. Vamos a poner unos prolijos que todavía no sí nos queda bien. Ahí está. Esto se va a transmitir nuevamente el martes que viene, a las 20 horas, en el programa de La persona detrás del personaje, que empezamos a emitir el martes pasado. Especialmente que empieza el programa con el micro previsional para jubilados y pensionados, tan importante en estos momentos para nuestras abuelas y nuestros abuelos, y para la gente que necesita en particular comenzar una nueva etapa de su vida, y a veces no están los tiempos o lo que fuere, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, el martes se va a volver a repetir este programa, lo vamos a ir fraccionando para ir disfrutando y comentando con Beatriz lo que fue el programa de hoy, la emisión de hoy, que hoy sale también por el Facebook de la Junta Histórica Villa Lugano Villa Riachuelo, o el Facebook de María Beatriz Esperanza, y después lo subiremos a la página de YouTube de Junta de Historia Lugano Riachuelo, pero lo estamos viendo ahora por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Los mensajes que ustedes quieran dar, los saludos que quieran mandarle a Roque en particular, yo sabemos que tiene un club de fans, entonces no sé si el sábado de la mañana no actúa. No está muy... Se acuesta muy tarde. Por eso, entonces ahí ya no digo nada. Pero bueno, puedo mandarnos un mensaje al 11 22 76 71 89. 11 22 76 71 89. Pero bueno, diciembre de 1990, diciembre de 1991. El sábado pasado habíamos empezado a delinear con Adrián Luques lo que fue el año 89, 89-90. Y dándole el puntapié. Bueno, el 89 y el 90 viene ya con una inercia, y yo no me quiero trasladar muy atrás, pero lo que sucede en los 89 y en los 90 está imbricado también en lo que pasó en la década del 70. Sí, señor. En el 76, cuando se produce el golpe cívico-militar eclesiástico, con dolor lo digo. Sí, con mucho dolor, sí, señor. Y bueno, también acá, para hacer un ejemplo muy particular, estos barrios lo han padecido, porque desde el gobierno de la ciudad, que en ese entonces era la municipalidad, a toda esta zona la habían declarado reserva urbana, por lo cual no se permitía el asentamiento de las industrias. Se produce
un proceso de desindustrialización, se pierden puestos de trabajo, que después todo esto tuvieron que resolverlo, o intentó por lo menos Alfonsín en su momento, porque además de recuperar la democracia, también había que construir las instituciones económicas y todo lo que es y las instituciones y el tejido social que estaba desmembrado. Recuerdo en el 89, yo estaba trabajando en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Sí, en una empresa constructora que estaba haciendo la ampliación del Mercado Nacional de Concentración Pesquera. Ajá. Una obra que se finalizó a fines del 91 y después fue privatizado. El Estado, todos nosotros pusimos pero millones de pesos para hacer una obra que era necesaria para ampliar la capacidad de ese puerto y después lo privatizaron y hoy permanece cerrado. Es un galpón más. Mirá vos lo que es uno de los galpones, tantos galpones que están sí, como la industria pesquera de Mar del Plata, que junto con la textil y el turismo son las que mueven a esa sociedad. Y estaba trabajando en esa empresa. Estaba trabajando en esa empresa. Y la verdad es que había una inflación galopante, que ya venía desde la época de Alfonsín, sí, y que en la época de los primeros años del gobierno de Menem no lo pudo resolver. A pesar de que le entregó en manos a Bujibón, que se denominó a ese plan económico como el BB, bueno, el plan Bonet de su medio pariente o hermano, que le decían, hermano de leche. Hermano de leche, se saltó por los aires con ese plan Bonet y bueno, aparece... Ahí quedó detenerlo un cachito, porque lo que decíamos con Adrián el sábado pasado, que pasamos el martes, es que primero fue Roy y fallece a los 7-10 días, hace poco tiempo que de grande, el CEO de Bujibón. Y a su vez su segundo, digamos, que es Rapanelli. Con Rapanelli se producen nuevamente dos picos inflacionarios muy grandes. Es decir, todo el mundo recuerda el pico hiperinflacionario de Alfonsín, pero no recuerdan los dos otros picos hiper, que fueron muy grandes. Que fue, inclusive uno de ellos fue peor todavía de la que es más, Alfonsín tuvo los saqueos, empezaron los primeros saqueos a partir de la y otra cuestión más grave todavía, porque el que después fue ministro de Economía, que antes había sido ministro de Relaciones Exteriores, estoy refiriendo a Domingo Cavallo, hizo gestiones para que no se le entregaran los créditos para resolver una situación que era muy caótica. Y Alfonsín no tuvo más remedio que entregar el poder. Bueno, eso fue claro, además, él no lo negó, que él en el año 88 fue a Estados Unidos y a los grandes popes y estos centros financieros les pidió que no le entregaran, porque no era confiable el gobierno de Alfonsín. Y más allá, yo siempre digo, no sé si no pudo, no quiso o no supo, pero más allá de eso, la situación económica de Argentina, también porque veníamos de una situación gravísima. Por unos endeudamientos que uno de los que lo llevó adelante fue Domingo Cavallo, que estatizó las deudas privadas de las empresas. Bueno, con nuestro amigo el diario en particular, con Ernesto, precisamente cuando hablamos del plan austral, el famoso plan austral, también tocamos eso de que cuando Isabel es destituida, la Argentina tenía una deuda externa de 4.800 millones de dólares. Que con un PBI se pagaba. Y cuando dejan los militares y asume Raúl Alfonsín, la deuda era de 87.000 millones de dólares. Con lo cual, y encima, como decía Ernesto, a esa época, que no es el mismo valor dólar que claro, hoy. Claro, mucho el poder adquisitivo de ese monto era superior a lo que significan esa misma cifra hoy día. Y Cavallo precisamente fue el secretario de Hacienda durante el gobierno militar, que lo explicó Ernesto, todas las empresas que tenían deudas con sus filiales, con sus casas matrices, por insumos que recibían,
automáticamente no tenía más arreglo y se hizo cargo el Estado argentino. Y ahí creció la deuda, más el Mundial, más la Guerra de Malvinas, más. Sí, fue un combo. Y nos dejaron esa bomba que unas esquirlas le explotó a Alfonsín. Sí, La otra un poquito le tocó a Menem, pero la que fue el detonante mayor fue en el 2001. Sí, señor. Sí, señor. Ahí explotó de la Rúa y aparte el Dualde. Sí. Claro, porque totalmente. de la Rúa no pudo desactivar la dolarización que se había establecido. Por eso le digo a los jóvenes que ojo con la dolarización, porque vamos a tener un salario de $25 porque está en relación a las reservas que tiene el Banco Central. No es que si hoy cobramos el equivalente a $600, vamos a cobrar $600 en moneda estadounidense. No, vamos a cobrar de acuerdo a las reservas que tengamos. Y ya tuvimos esas experiencias donde los jubilados ganaban el equivalente a $150. Exactamente, sí señor. Vamos a tener un programa, esperemos poder tener un programa en este ciclo, entrevistar al doctor Herrero, que es el especialista, es ex camarista de la Cámara Previsional. En la época de la década del 90, él estuvo amenazando, no me sé si no estuvo bajo el tema de un juicio político, porque era el único juez que daba vuelta a las sentencias en el Fuero Federal a favor de los jubilados, y obviamente eso tocaba intereses que no me molestaba. Sí. Me acuerdo de estar en tribunal en las manifestaciones de los jubilados y las asociaciones de jubilados pidiendo por el doctor Herrero para que no lo destituyeran. Finalmente el intento de juicio político quedó en la nada, terminó jubilándose. Pero bueno, él es muy crítico de este periodo y sabe mucho, y vamos a tocar precisamente lo que fue la famosa reforma de Domingo Felipe Cavallo, que se revierte, para los jubilados se revierte con el famoso caso Badal, que la Corte muchos años después. Sí, pero bueno, será tema de otros capítulos que también resulta interesante recordarlo. Yo no soy economista, pero digamos que la economía del día a día la he padecido en ese momento. Y vos aparte eras un profesional de la construcción y trabajabas en particular, entonces veías el diario en particular. Sí, ¿no? La debacle en la compra para comprar los materiales era terrible. Pero digamos que para ubicarnos políticamente ocurren dos hechos fundamentales que marcan, digamos, un poco la dirección hacia donde iba el mundo. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, con lo cual se pone fin a lo que se denominó por varias décadas la Guerra Fría. Queda un mundo unipolar, la potencia triunfante es Estados Unidos, y tiene plena vigencia lo que se denominó el neoliberalismo. Las políticas neoliberales que fueron implementadas aquí en los 90 por Domingo Cavallo en el gobierno de Carlos Saúl. Estamos básicamente, para quienes se enganchan recién, aquí por www.radiolajunta.smvivo.com.ar en directo, hoy sábado 13 de mayo de 2023. Ustedes van a ver que Beatriz pasa y nos ayuda con un café. Muchas gracias. Nos va colaborando. Estamos, en este programa, 13 de mayo de 2023, con nuestro vecino, amigo, miembro del staff de la persona del personaje, recorriendo este ciclo que hemos denominado 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios, el episodio número 8, 1990-1991. Lo estás viendo por el Facebook de la Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo, o también por María Beatriz Esperanza, el Facebook de María Beatriz Esperanza. Lo subiremos a YouTube. Me dice Rodolfo Prado que está saliendo, lo está viendo. Así que para la gente de Luganense también se pueden enganchar a través del Facebook de Luganense. Y si no, podrán ver los siguientes Facebook. Y el martes, ya está invitado, así que empieza a acomodar esos horarios de facultad usted, de periodismo. El martes vamos a dar la segunda emisión del año 2023 de La Persona detrás del personaje, empezando por el micro previsional para jubilados y pensionados, que hablamos hace un rato, importantísimo en estos momentos, moratoria, aumento, valores, bla, bla, bla. Y pasaremos este mismo reportaje fraccionadito un poco para ir matizando durante el programa con las noticias.
Volviendo al tema 1990-1991, fines del 90, lo contó Adrián, y eso a ver que tu experiencia de lo que sucedió, se le iba de vuelta de las manos una nueva hiperinflación, Sí. y surge el famoso Plan Bonex. Plan Bonex, que sencillamente $1 equivalía a 10.000 australes en ese momento. Como si fuera 10.000 pesos. Como si fuera hoy 10.000 pesos. Y vino acompañado con unas reformas del Estado que ya se habían establecido en el año 89, con lo cual hay un desmantelamiento del Estado. El Estado ya no es el mediador entre la sociedad, sino queda liberado al mercado. Y ya sabemos lo que significa, quedar liberado al mercado, donde el objetivo es obtener la mayor ganancia posible. No hay cuestión social que se pueda responder o que le puedan dar respuesta a una sociedad que estaba muy debilitada, una sociedad muy herida porque había pasado las crisis de Menem hacía muy poquito, las de Alfonsín y todo el proceso de la década del 70, donde veíamos cómo se iban destruyendo puestos de trabajo y que se fueron agravando y agrandando en la época de Menem. Recordemos que los famosos y eufemísticamente denominados piqueteros tienen su origen en Cutralcó, que era el lugar donde estaba asentado YPF. YPF es madre de ciudades, porque fueron dos ciudades donde se establecía. Había dos cosas en particular desde la época de Menem que se perdieron con empresas del Estado que eran fundadoras de ciudades: YPF y Ferrocarriles Argentinos. Ferrocarriles Argentinos. Donde había una estación, había un pueblo, había un movimiento. Sí. Bueno, ramal que para, ramal que no rinde, ramal para, ramal se levanta. Ramal se levanta. Con eso se ha perdido el 40% de la capacidad operativa de Ferrocarriles Argentinos, que desmanteló a las ciudades, como bien vos decís, y hubo una aluvión hacia las grandes urbes. Se formó así el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Paraná, el Gran Buenos Aires, y con la pauperización que eso significa, los modos de vida, la falta de estructura prevista para esa migración, no tenía la capacidad. Que no era por una cuestión de vagancia o de comodidad, sino porque era de supervivencia. Si no tenés donde llevar a los chicos a la escuela porque la maestra no puede llegar con el tren. No tenés una sala de primeros auxilios porque el médico no puede venir con el tren o lo que fuere. Y no tenés laburo y vos buscás algo para tu familia. No sé, yo lo pienso de ese lado. Yo lo pienso muy egoístamente, pero creo que muchos lo pensamos. Muchos lo pensamos así. Y también eso trajo aparejado el cambio de la matriz productiva del campo. Porque ya no se necesitaban manos de obra, pero el gran proceso que hubo de la transformación con los productos transgénicos y toda la tecnología, los agroquímicos, se produjo en gran escala, y el monocultivo como la soja, a partir de la década del 90 tiene un despegue muy grande de la soja, eso va a ser donde tampoco era posible vivir porque se fumigaban a metros de las escuelas. Sí, se avanzaron. Eso va a ser un tema, ¿sabes qué? Que inclusive te voy a avisar, mirá, vamos a invitar al profesor Ostrowski, que ella tiene una tecnicatura de medio ambiente. Voy a pedirle a Cecilia, que estuvo anoche en Latidos Radiales, lo que es docente en un instituto de formación técnica sobre gestión ambiental. Armar una mesa y charlar de esta época. Uno de los temas es la economía en el campo y todo lo que sea. Porque la economía del campo tiene todo lo que es la industria para la agropecuaria, que es importante, que eso es. Sin lugar a dudas, el mayor ingreso que tiene nuestro país es a través de lo que se produce con las agroindustrias. Pero después también está el tema de lo que es la parte química, lo que son los transgénicos. Y bueno, vamos a charlar de ese tema muy específico, no solamente por los daños que ocasionamos nosotros, sino por los efectos que hoy tenemos, que en muchos mercados en el mundo hay productos argentinos que no los aceptan porque son transgénicos.
Bueno, Y hemos se está perdido. imponiendo hoy una visión más ecológica y nosotros estamos quedándonos afuera de esos mercados. Ya nos quedamos afuera de un ítem muy importante. Argentina era uno de los 3 más grandes productores de miel y ya ha perdido gran cantidad de esos mercados porque se le han detectado agroquímicos. Entonces no se los recibe. Pero bueno, Así, eso es por otro ejemplo, tema. en la zona de Tandil, esa era una zona muy productora de miel. Y bueno, se ha perdido eso. Tenés razón. Pero bueno, volvemos a los 90, volvemos a ese año 1991 en particular, en que, para explicarlo, pues lo dijimos el sábado pasado con Adrián, los plazos fijos en los bancos, con el plan Bonex de Hernán González. Desgraciadamente Carlos Turroja también nació con una gripe terrible y no puede estar con nosotros, que era la idea que nos explicara técnicamente, bueno, pero más o menos algo con Beatriz y con Roque conocemos de lo que hemos vivido. Y Adrián aparte lo ha aportado el sábado pasado. Los plazos fijos en esa época eran 7 días, Claro. no 30. Entonces, y había se pagaban tasas de interés altísimas. Ahí estaban las mesas de dinero al día. Al día, trabajaban al día. Quizás no saben que era una mesa de dinero algunos Algunos no jóvenes. saben. Los propios bancos establecidos, de los comerciales comunes que conocemos hoy en día, muchos de ellos ya no están o fueron absorbidos por otros, tenían su propia mesa de dinero. Un banco privado dentro del banco. Claro, un banco Exacto, dentro del banco. O sea, había préstamos en particular o inversiones en particular, no préstamos, sino inversiones en plazo fijo, en lo que es mesa de dinero, en que era digamos una registración en negro, para bueno, así por decirlo. ejemplo, en los pagos de salarios, si se difería 2 o 3 días, le producía una ganancia enorme, en un monto importante. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Y era una de las quejas, inclusive de los, perdón, eran las quejas que había siempre los sindicatos del Estado o relacionados con la empresa del Estado, cuando le atrasaban los pagos, en la primera queja están especulando con nuestro sueldo, una semana de atraso es una cantidad de dinero. Evidentemente esa bola hoy podemos darle un título, tiene una diferencia, pero poner el título de Dix, ponerle en una bola gigantesca de dinero que era imparable. Imparable, sí. Y de un día para otro, como nos contó, nos refrescó Cristian, Adrián, digo, el sábado pasado, Hernán González, que es el ministro de Economía, hermano de leche, como dijimos, Sí. Carlos Menem, dice, a partir del 2 de enero, lo anuncia el 30 de diciembre, aparte que ya se han cerrado los bancos. Claro. El 2 de enero, en vez de entregar los depósitos en dinero, se van a entregar Los bonos. bonos Sí. a 10 años. ¿Vos cómo viviste ese enero del 91, enero-febrero del 91? Mira, yo particularmente no tenía capacidad de ahorro para tener bonos o dólares, pero sí me han tocado de amigos y conocidos cercanos que perdieron la capacidad de su ahorro de muchos años. Que los ahorros familiares, los ahorros domésticos, no es un ahorro especulativo de un No. día para el otro, Ujú. sino que es un proceso que lleva muchos años y que... Y con proyectos, y con proyectos, porque ese dinero Con no está proyectos destinado a veces a la de- especulación, claro, sino que está o con- destinado quizás, para claro. la compra, para Seguro. materializarlo con algo y que circula dentro de... O para del la mercado. prevención, porque era O clásico. para cuando uno es más grande, generalmente Sí, lo hace la una gente reserva mayor. para la Claro, antigüedad. por eso como prevención hacia futuro, era bueno esto por las dudas, pues no sé qué me van a pagar de jubilación, o si tengo una enfermedad, un problema. Lo que en Estados Unidos es muy clásico, que ahorran para la cuenta de los chicos para ir a la universidad, eso Sí. también en la Argentina es sucedió, no para la universidad de los chicos, Casualmente, por suerte la universidad pública la hija de gratuita. la hija de mi compañera, que le mando saludos a mi reina incaica, que está radicada en Estados Unidos. El hijo mayor tiene 8 años, va a cumplir 8 años y ya está ahorrando para la facultad, porque no tienen ese privilegio, digamos, que no debería ser un privilegio, sino un derecho el poder estudiar y que las universidades sean gratuitas. Ujú. Bueno, Ujú. eso es una cuestión Es un que- tema, también vamos a tratar de educación cuando tratemos la lista de educación. Lo poco que valoramos los argentinos, de cualquier color político, en cualquiera de los gobiernos que han establecido, del 83 para acá, lo poco que se valora la importancia de tener una educación pública. Sí, Porque sí. no se le destina, no se le atiende en particular, y se trata siempre de la mezquindad política en el medio,
porque realmente somos privilegiados comparados con el resto de Latinoamérica y del mundo. Y bueno, en Chile creó una mini revolución. Sí, señor, Porque hace 3 años atrás. por lo que Sí, los señor. estudiantes no tenían. No tenía, por el boleto estudiantil. Y no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad, Ujú. o los cupos son muy reducidos, porque existen las universidades Ujú. públicas, pero el cupo es muy reducido. Conozco el caso de Brasil, Sí, conozco señor. el caso de Perú, porque mi compañera es peruana, y el cupo es muy reducido. Sumado otro detalle, yo recuerdo de esta época de la década del 90, que apareció después la compartida que ahora ya vamos a charlar, la posibilidad de poder viajar, porque bueno, se nos facilitaba a todos. Sí, ¿no? el famoso 2x1. Exactamente. Dame 2. No. De viajar a Brasil con mis hijas, todavía Agustín no había nacido, y estar en una playa charlando. Yo era docente y abogado en esa época, pero mayormente docente, y justo en una sombrilla de al lado, un matrimonio igual que nosotros, vos sos de la misma edad, que también era docente. Y él me explicó que en esa época, 94, 95, en Brasil de cada 100 chicos, 70 entraban a la primaria, 30 la terminaban, 10 empezaban el secundario, de lo que estamos Sí, hablando, sí. 10 empezaban el secundario, 5 lo terminaban y 1 entraba a la universidad. Claro. Bueno, eso es lo que intentó. Eso es Brasil con respecto a Argentina. Sí, eso es lo que intentó revertir Lula. Sí, señor. Porque detrás de eso también había otras cuestiones que no estaban resueltas, No sé, como la de salud y alimentación, la obviamente, vivienda. por eso lo contextualicé 94-95, es decir, no traje ahora. Hoy no sé, no tendría que investigar. Y Pero después del proceso de Bolsonaro, hay que ver cómo está Brasil. cómo quedó Brasil. Por eso hay que ver. Pero volvemos a la Argentina del año 90, del año 91 en realidad. Y llega finalmente, bueno, porque quiero recordar a los vecinos, porque quizás te enganchaste ahora recién, porque bueno, sábado 13 de mayo del 2023, estamos acá en el ciclo de la persona que trae el personaje, el ciclo 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios, el episodio número 8, diciembre de 1990, diciembre del 91. Estamos con nuestro amigo, vecino, integrante, que ya está, vamos a empezar a trabajar, el arquitecto Roque Sacomandi, porque era integrante del staff de la persona que trae el personaje. Este reportaje vamos a repetirlo el martes, tratando precisamente este periodo. La importancia que tiene para los más jóvenes, o no tan jóvenes, que no han vivido esta época, el valor de tener la democracia. Sí, señor. Porque por sobre todas las cosas, Sí, primero y principal. primero principal, lo que ha costado la democracia, vivir en democracia, tratar al adversario como un adversario y no como un enemigo, que eso hoy está en riesgo. Sí, señor. Entonces, abramos los ojos y fundamentalmente los corazones, porque el otro es un semejante. Y hagamos la capacidad de escucha, el otro día decíamos, porque Dios, vamos a ver que yo soy muy creyente, Sí. Dios ha sido muy sabio, nos creó con una sola boca y con 2 orejas. No es casualidad. No es porque le sobraba algo, sino tiene una funcionalidad, me parece. Sí. Los argentinos Había detectado ese pequeño defecto. Pero llega finalmente, termina el Mar González, ya Cavallo había medio como delineado cuál era su idea, Sí, porque claro. era presidente del Banco Central, si no me equivoco, él estaba en el gobierno. Ya estaba Él estaba como ministro de Relaciones Exteriores. Tienes razón, era el canciller. El Perdón, canciller, tenés razón, y así señor. hizo todas las gestiones en Estados Unidos para, digamos, uno no puede tomar por sí Sí, como sí. moneda propia el dólar, Ujú. tiene que tener algún respaldo, Obviamente. más allá de lo que exista en el Banco Central. Y bueno, eso fue producto de su imaginación, y de su gestión. Ujú. Nosotros, los peronistas, decíamos que los de la UCD se habían sacado la lotería de La Rioja. Porque en esa época era muy famoso aparte. Claro, porque el viraje que había tomado este partido histórico de las clases populares, de los trabajadores, de un día para el otro se derrumbó como un castillo de naipes. En ese aspecto político, ¿vos qué sentiste, qué viviste en particular, qué es lo que te sucedió,
Porque cada uno tuvo sus... Para mí fue una gran indignación. Confieso que lo he votado, porque muchos dicen, yo nunca la primera vez yo lo voté porque realmente él nos proponía una revolución productiva, que iba a levantar las cortinas, que se iban a abrir las industrias. Fue todo lo contrario. Las industrias se cerraron, se produjo un gran negociado con la pérdida del patrimonio, al privatizarse los ferrocarriles, gas del Estado, empresas que no eran deficitarias, todo lo contrario. Poquito a poco le iban quitando el oxígeno que necesitaba para crecer, para multiplicarse, y murió por inanición. Esas empresas murieron por inanición, y en eso tuvo mucho que ver los medios de comunicación. Sí, señor. Porque especialmente las palabras ¿no? son neutras, y todo lo que era del Estado era ineficiente, y nos proponían que el mercado iba a resolver todas estas cuestiones, y vimos que no, porque no solo que los servicios fueron malos, salvo la cuestión de los teléfonos, que debemos confesar que sí. Pero fue más un tema, la parte de telefonía fue más un tema de priorización tecnológica. Claro. No fue tanto el tema de producción, sí. Porque veníamos muy atrasados tecnológicamente. Para ustedes que tienen menos de 50 años. Eran aparatitos, ahora cuando venga a analógicos. Encontramos teníamos uno acá de la época, teníamos en el estudio. Eran unos cuadraditos, algunos eran muy pitucos, así, sí, eran negros, grises, con un redondelito, un disquito que tenía todos los números con agujeritos, y uno tenía que marcar un número a número, y si te equivocabas tenías que cortar, volver a arrancar, cuando te atendía. Sí. Y decíamos con Adrián, precisamente el sábado pasado, que las propiedades se vendían, los ambientes, baños, patio y teléfono. Era una propiedad, recuerdo, para ese tiempo, con la madre de mi hijo compramos un departamento y tenía teléfono, y el valor era $1000. Un departamento que tuviera teléfono equivalía a $1000, porque por ejemplo nosotros habíamos pedido el teléfono y recién lo tuvimos en la década del 80, antes de que se produjera el plan Megatel. La llaman a mi madre y me dice, ustedes tienen un pedido de la década del 60, ustedes tienen un pedido 20 años después, alcanzó la mayoría de edad. Todavía quieren el teléfono, sí, lo estamos esperando, desde 1967. Había alcanzado la mayoría de edad, tenía 21 años. Año 1982 u 83, no me acuerdo, obtuvimos el teléfono. Por eso, salvo el tema telefónico, que quizás estamos con un atraso tecnológico, vamos a ser sinceros como son. Sí. También va a ser un tema que con la profesora Trotsky, porque ella era empleada del Estado, y ella pierde su trabajo a partir de la profesión. Porque no solo porque esto fue el plan Dromi, porque Dromi era el ministro. Dromi fue el cerebro del plexo legal de la reconstrucción del Estado, bajo esa modernización del Estado, y nada de lo que pueda hacer el Estado va a ser del Estado. Y fue un desmantelamiento, porque en el caso del gas, de la luz, de la energía, no se produjo ni un metro más de caño. No hubo una mejora. Porque las cuestiones eran, para aquellos que vivían en lugares alejados, no les llegaba ni la luz, ni el gas, ni las cloacas, ni siquiera el agua, que era un elemento fundamental. ¿Te imaginás en pandemia, Gran Buenos Aires, que no había... Yo recuerdo mucha gente que era el motobombeador, o inclusive el molino que extraía agua de las napas, porque no llegaba agua. Hoy en pleno siglo XXI, que haya localidades que no tengan agua o energía eléctrica, es una... Es un pecado original de la Argentina. Ni hablar de no tener acceso a internet, ¿no? Porque... Sí, bueno, anoche precisamente tuvimos una entrevista en Latidos Radiales, Beatriz tuvo con dos docentes que hablaban precisamente de estos institutos de formación técnica superior, que son cursos que preparan técnicos, pero que es muy interesante, porque de repente no son las carreras tradicionales, las que conocemos titulamos como tradicionales,
sino que son materias, que son actividades que yo le decía, en off, yo le decía, nos tenemos que acostumbrar y empezar a pensar que va a cambiar el mercado laboral precisamente a partir de estas nuevas tecnologías y esta nueva forma de trabajar a distancia, en home office y ser algo creativo y todo lo demás. Y a falta de internet es algo que, bueno, viene siendo fundamental, ¿no? Sí, el empleo de la tecnología tiene que estar con un objetivo. Y también lo que nos debemos es en la cuestión educativa, qué es lo que necesitamos, qué profesionales necesitamos. Y eso está atado indefectiblemente a lo que queremos ser como nación. ¿Cuál es nuestro horizonte, nuestro proyecto como nación? Hay que reconocer que más allá de la distancia que tengo filosófica con quienes lo realizaron, que estamos hablando de la década del 80, si tengo una mirada muy crítica, casi hasta ácida, con esa década del 80, sí lo que hay que reconocer es que tenían bien claro cuál era el horizonte y trabajaron en función de ese horizonte y consiguieron que la Argentina fuera el camino del mundo. Bueno, a costa, digamos, solamente de un grupo selecto. Ahí venimos, sí. Pero por lo menos tenían una afinidad bien clara y eso Argentina en un momento tuvo su momento de surgimiento. Argentina tuvo dos grandes proyectos. Uno fue la de la generación del 80 y otro fue la del primer y segundo peronismo, que introdujo la industrialización o le dio más impulso a la industrialización que ya se había iniciado unos años antes. Con la sustitución de las importaciones, y darle prioridad de la guerra. Darle prioridad a lo que son las energías que teníamos nosotros en particular, porque Mosconi empezó ya de la época de Irigoyen y ya le dio más como ímpetu a partir de la industria siderúrgica, la formación de YPF, de gas del Estado, los grandes altos hornos Zapla, la mina de hierro de Río Negro, que hoy están inactivas, no sé. Sí, absolutamente. Ahora, cuando viene, esto, bueno, abril de 1991, el dólar se estaba cotizando, eso lo repasé precisamente antes de venir, como no venían carritos, entonces dije, vamos a mirar un poquito a desarnarnos. El dólar valía 8.500 australes, sí. Y de golpe y porrazo dijo Domingo Felipe Cavallo, ojitos azules, como lo decíamos nosotros en esa época. Hoy una funcionaria del gobierno nacional también le dijo ojitos azules, pero ya en esa época era ojitos azules. Era ojitos azules. Dice, a partir de mañana el dólar vale 10.000 australes y no existen más los australes, sino que existe el peso argentino. Y se estableció $1, $1. Una convertibilidad. Sí, con lo cual muchos licuaron sus activos, ¿no? Muchos aprovecharon lo que después también sucedió con esa eufemística especificación asimétrica. Sí, señor. Porque un dólar 3 pesos les benefició a todos aquellos que habían adquirido o se habían endeudado en dólares. Sí, $1, $1. $1, $1, sí. Porque la convertibilidad, la asimetría después vino en la época de Duhalde. De Duhalde con Roy, con este hombre. José Nikov, algo así. Sí, de Nikov. Remen Nikov. Sí. Pero bueno, ahí comienza la famosa convertibilidad, sí, del 1 a 1 y entra en plena vigencia, toma más fuerza el Mercosur. La República Argentina empieza a ser más interesante lo que es la exportación de productos a partir de esto. Claro, el Mercosur, que se había iniciado con Alfonsín y Sarney, sí, señor. Tuvo un claro perfil comercial. Que después se incrementó en la época de Menem, y el intercambio con Brasil era absolutamente asimétrico porque nuestras industrias estaban devastadas. No solo que estaban devastadas, sino que tecnológicamente habían perdido el tren. Y aparte el polo industrial, que no es económico financiero, sino industrial, del Gran San Pablo, hoy sigue siendo. San Pablo tiene más de 40 millones de habitantes,
con lo cual su Producto Bruto equivale al de la Argentina. Sí, sí, solamente São Paulo, Sí. no hablemos de Santa Catarina. No, el polo industrial que tiene Santa Catarina Bueno, Río pero ahí Grande estamos do con Sul. el Mercosur. Nosotros ahí, bueno, tiene el tema que es la libre importación. Y ahí que, ¿cómo lo vivís ellos? Y con la apertura indiscriminada de las importaciones, no solo de Brasil, sino de otras partes, las industrias argentinas no podían competir. Fundamentalmente la que se destruyó fue la textil, una de las que más perdió fue la textil. Nosotros acá tenemos un gran elefante blanco, que era la Textil Lugano, Exactamente. que trabajaba las 24 horas. Sí, sí. Tenía más de 1000 empleados. En forma directa, imagínense todo lo que movía alrededor de esa industria. Textil Tapiales, el Textil Oeste, Castelar, o lo que era el polo gran industrial que tenía San Martín. Eso fue hoy, es un gran cementerio de elefantes. Sí, cementerio de elefantes, edificio abandonado. Sí, seguro. Además, lo que era el camino de cintura, que ya venía bastante golpeado de la década del 70, segunda parte de la década del 70, bastante golpeado, fue el golpe mortal definitivo, como uno recorriendo, uno bajaba de la autopista y enganchaba en la cintura para ir para San Justo, Morón, y ver cómo aparecía. Y acá teníamos nosotros a Plavinil, a Yelmo, sí, señor. Que se desmantelaron, se trasladaron a otro lado, porque también se incrementó el tema de la posibilidad de establecerse con regalías fiscales muy beneficiosas para las empresas, y se trasladaron a Catamarca, a La Rioja, o el polo que se armó en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, señor. Y con eso perdió capacidad de poder brindar manos de obra, y claramente se destinó a los servicios muy básicos, y que son de baja remuneración, porque los puestos de trabajo calificados son los que demandan mano de obra calificada y tienen mejores sueldos. No, y aparte, también por eso vamos a tratar un tema, pero que... Acá teníamos, y todavía seguimos teniendo, una delegación de la Unión Obrera Metalúrgica. Sí, señor. Tenemos la obra social que está ahí en la esquina de Arruchi. Que teníamos a Camilla, que trabajaba, nuestro diariero, que era contador de esa industria, de esa fábrica. Trabajaban más de 6.000 personas ahí. Hoy es un galpón que acopia materiales. Sí, seguro. Era clásico, Beatriz ahora tuvo que ir a atender, está fuera de cámara, tuvo que atender acá en la Junta, pero ella contaba, yo no lo llegué a ver, porque yo me puse de novio año 80, entonces ya venía muy golpeado. Sí era bien funcionamiento, eso sí. Pero ella contaba que era clásico a la 1 de la tarde y a las 7 de la tarde, que sonaba el silbato de Camea, los cambios de horario. Los cambios de horario de turnos, y que Aquino, lo que conocemos en la calle Aquino, se llenaba de gente, se cortaba el tránsito por la cantidad de gente que salía, los que salían y los que entraban. Y si se juntaban con los del Comercial 12. Era una cosa totalmente, era llamativo. Aquí enfrente había una fábrica de bordeadoras y máquinas cortacésped. Claro, seguro. Bueno, ahora por suerte hay una fábrica de caños de plástico en particular, que esperemos que se mantenga, porque es una forma de tener una fuente de trabajo. Pero bueno, también eso es cierto, con la idea de mejorar el precio, la calidad de los productos internos, se destruye con la importación indiscriminada fuentes de trabajo. Y que no podía competir, indudablemente, porque la mano de obra casi esclava de los tigres del sudeste asiático, que tienen mano de obra esclava. Sí, señor. Las pelotas de fútbol que hoy tenemos nosotros, que juegan nuestros niños y nuestros adultos también, las camisetas de fútbol que vienen de Pakistán, de la India, bueno, están hechas por mano de obra esclava, por niños también, niños y niñas. Hoy actualmente, sí. Eso no se puede competir. Es más, hay una campaña, pero no le da mucha difusión,
de empezar a preguntar a los proveedores o cuando vos vas a comprar de dónde sale La trazabilidad, del producto para uno, quizás, no sé si inocente o no, pero por él inocentemente compra un producto que parece más barato y está fomentando este tema de la industria esclava, el trabajo esclavo, ¿no? Porque entonces hay una campaña en el sentido de... Sí, nosotros acá también tenemos grandes nichos. Sí, señor. No hace mucho se han incendiado varios talleres clandestinos, lo que se llama cama caliente, o sea que viven hacinados. Y muchos ciudadanos vecinos procedentes de Bolivia que viven bajo un sistema de esclavitud por quienes dirigen o regentean esos espacios, generalmente vecinos que provienen del sudeste asiático. Vamos a poner así, porque hay de todo, ¿no? Y los mismos paisanos de ellos, que los tienen esclavizados. Afortunadamente para ellos Bolivia ha mejorado y tiene un buen manejo de su economía, tiene una moneda estable y hay un proceso de transformación con una gran participación del Estado y que ha tomado... El Estado como controlador, no como productor, sino controlador de establecer la eficiencia y la eficacia de cada producto. Con un recurso estratégico como hoy es el litio, del cual Bolivia es el principal, una de las principales reservas, junto con Argentina y Chile, ese triángulo de reserva del litio. Bueno, Bolivia ha adoptado una medida extraordinaria para que se transforme el litio y que tenga una participación en la mano de obra y que pueda transformar a la sociedad boliviana. Seguro. Cosa que aquí no sucede. Acá aquí se vende en crudo y eso en otros lares lo que saca de... Pasa con todos los recursos. En la minería, que es un recurso del cual viven provincias como Catamarca, como San Juan, como La Rioja. En San Juan la transformación que ha hecho la industria minería es increíble. Yo he estado hace un par de años y la transformación que ha tenido San Juan es muy grande, pero le llegan migajas. Claro. Y nos dejan el pasivo ambiental que es muy grave. Que es gravísimo. Es muy grave. Lo mismo sucede con el otro recurso que tenemos, que son los granos, que salen de nuestros puertos, del gran puerto del polo agroexportador de Rosario, San Lorenzo, que no tiene una fiscalización adecuada, con lo cual se subfactura lo que... son ingresos Y yo no sé si ahí el tema del narcotráfico no está en el medio. Hay mucha, esa gran autopista que es el río Paraná no se está controlando. Sí, es muy llamativo. Es muy llamativo. Y esto viene hace muchos años. Claro. Esto atravesó todos los gobiernos. Y lo siguen sosteniendo. Esto está hablando del año, para que entiendan esto, ¿a qué se le llama autopista fluvial? A la conexión del río Paraná y el río Paraguay, que trae productos desde el sur brasileño, por Paraguay y la Argentina, y tiene salida directa al exterior. Ni siquiera pasan por Buenos Aires, salen directos al exterior. Entonces se le llama la gran autopista porque son grandes embarcaciones que trasladan contenedores y contenedores y contenedores, generalmente de granos, igualmente, pero no hay un control de ese. No hay una situación para saber cuánto está llevando y cuánto está facturando, porque ahí es la comercialización. Llama la atención porque... y esto ocurre desde la década de 90 precisamente hasta hoy, que nunca, ningún gobierno metió la manito, nadie metió la manito. Habría que tirarlo eso. Si nuestro gran problema es la falta de divisas, bueno, ahí hay una canilla donde mirar, que no es el chacarero que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a arar el campo. Claro, ahí está yo siempre discuto eso, pero bueno, es un tema... El tema del campo es un tema mucho más complejo. Sí, señor. Yo lo toco casi de oído, por lo cual es una simple opinión. Vamos a tratar también ese tema con gente que está en producción del campo, con vecinos y a ver si podemos... Claro, porque esta matriz de producción, sin elaboración. los campos chiquitos
han sido absorbidos por los grandes pools, porque para poder aplicar esa tecnología de las grandes maquinarias, de los agroquímicos, y se necesitan grandes territorios. Obvio, Se están hablando de más de 1.200 hectáreas y está en pocas manos. Un caso emblemático es el señor Grobo Compatel. Sí, señor, cuando uno recorre, lo hemos recorrido la ruta 8, la cantidad de cartelitos de Globo Compatel cuando uno va andando con el auto. Carlos Casares es la sede. Sí, por eso. Sí. Se va Beatriz, gracias. Gracias. Tienen hasta un club de fútbol, el agropecuario. Sí, el agropecuario. Bueno, hemos pasado, realmente transcurrimos el programa en particular. Debo confesar algo. Antes de empezar, sabíamos que no venía Carlitos Turroja, y acá el arquitecto me dijo: escúchame, yo mucho de economía yo me confiaba en que venga el contador. Claro, yo también no es mi pero me parece que cumplimos, por lo menos con este año puntualmente, y que en cada capítulo se está dando, con el objetivo del cual creamos este ciclo, de repasar desde la vivencia personal de cada uno, como vecino, como profesional, como trabajador o funcionario, porque puede haber sido funcionario, obviamente, estos 40 años de democracia, que en estos primeros años especialmente, los que son menores de 50 años no lo vivieron. Lo que costó la democracia, y si no vos me permitís, resaltar fundamentalmente el valor que tiene la democracia y lo que significa vivir en democracia. Lo decimos nosotros particularmente, que soy una generación que vivió en dictadura. Toda la juventud, toda mi niñez, mi adolescencia, yo la pasé en dictadura. Y yo siempre tengo en mente lo que fue la apertura. La llegada de Alfonsín fue una bocanada de aire, de oxígeno, que a mí me llenó de vida. El alma. Me llenó de vida, porque nosotros vivíamos encerrados, no nos podíamos reunir, no podíamos escuchar nuestra música. Y los riesgos que siguió teniendo la democracia, con los levantamientos de los caras pintadas, que obligó a sacar 2 leyes nefastas para mí, pero que la ley de no arrancó la obediencia de vida, que fue arrinconado el gobierno, porque las fuerzas todavía tenían tenía poder de fuego y poder movilización. Sí. Que el último resquicio fue precisamente, pero posterior al 91, fue durante el gobierno de Menem, con el levantamiento de Seineldín, el regimiento Patricios, que para dar un pantallazo así rápido, murieron 15 personas. Ahí sí hubo represión por parte del ejército argentino, oficial. Y hubo un enfrentamiento armado en plena Avenida Libertador y Avenida Rodorrego. Eso lo recordamos porque lo hemos vivido. Sí. Y salían los tanques medianos de Bulón. Exactamente. Y vinieron finalmente, a partir de ese hecho en particular, como que ahí ya el poder militar se termina de donar. Y empieza, también vamos a tocar el tema de las Fuerzas Armadas, la importancia de recuperar a una institución que también ha sido fundante y muy importante. Claro, un brazo de la democracia. En definitiva. Así que, y tanto bien que ha hecho la democracia en situaciones difíciles, inclusive desde el ambiente, cuando hemos tenido inundaciones, terremotos, las Fuerzas Armadas, y hoy en la pandemia, ¿cuántos regimientos ayudaron a los hospitales móviles, llevando comida, precisamente en los lugares donde se podía? Hubo un trabajo realmente emocionante para ellos, inclusive, de ser útil a la sociedad en democracia, ¿no? Que también eso hay que respetar. Sí, en esos tiempos de alineamiento con Estados Unidos, donde era el fin de las ideologías, teóricamente, las Fuerzas Armadas sufrieron también un proceso de transformación, perdieron tecnología, se desmanteló los proyectos aeronáuticos que tenía la Argentina, y en el tema también de la energía atómica, que Argentina es uno de los países de línea, está liderando con su producción de energía atómica y su tecnología que se ha trasladado a varios países del mundo. Muchos de ellos se fueron paralizados por ese alineamiento. Y volviendo a nuestros oyentes, para recordarles, para mantener presente, mantener vivo el valor de la democracia, y que la democracia
es un valor que tenemos que sostener todos los días. Y que en este proceso eleccionario que se avecina, tener en claro quiénes son los que la defienden, quiénes son los que la sostienen, y evitar sobre todas las cosas, desde mi lado, la dolarización. Porque la dolarización es lo que produjo los hechos del 2001, de diciembre del 2001. No es algo que sucedió y que se inició en el 90 con la dolarización, sino que fue una bomba que explotó en el 2001 porque no era sustentable. No es una moneda que nosotros producimos. Nuestra moneda de la producción. Nuestra moneda de producción y la moneda que nos movemos. Pero Roque, Sí. te agradezco. Gracias y Te bueno, agradezco de habernos que lo puedan volver compartido. a escuchar, los que no lo escucharon el Exactamente, martes, exactamente. invitamos. Están invitados en www.radiolajunta.svivo.com.ar. Le damos las gracias por acompañarnos a través de la página de Facebook de la Junta Histórica Villa Lugano Villarrachuelo o María Beatriz Esperanza. También a través del Luganense, porque sé que Rodolfo Prado lo está subiendo al Luganense. Y como dijo nuestro compañero de equipo Roque, este arquitecto Roque Sacomandi, el martes a las 20 horas por www.radiolajunta.svivo.com.ar. En la persona detrás del personaje vamos a volver a pasar este reportaje, esta entrevista, esta charla entre amigos, entre vecinos, en este ciclo que llamamos 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Buenos días y muchas gracias.